Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo: jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. En calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación, contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. Preview. La historia de Olvega tomó un giro brusco cuando se acercaba el final de la Edad Media, un hito histórico de resistencia que quedó plasmado en sus libros y registros, historia que ha llegado hasta nuestros días y que quedó reflejada en el escudo de la villa. En este reportaje conoceremos la historia que hay detrás de los mártires y de la Segunda Numancia. Acompañados de don Ángel Jiménez y Juan Antonio Gómez, nos adentraremos en esta ruta de los castillos. Podríamos equivocarnos en dos cosas. Primera, como hace mucho que no nos veis a los de la Asociación Molino de Almagre, podría alguno estar pensando que nos hemos muerto. No, aquí estamos Juan Antonio y yo, vivos y esperando revivir nuestra asociación. Segundo, también nos podríamos equivocar si miráramos este cartel y en este rincón viéramos 1945. Nos equivocaríamos porque podríamos pensar que todo esto es nuevo, recién pensado, recién escrito. Bueno, han pasado muchos años, pero del 45 aquí no es nada si comparamos la realidad que ocurrió el año 1474 y los tiempos en que vivimos. Aquí pasó la gran historia de la libertad humana. Yo hasta diría que aquí, en este lugar, terminó la Edad Media y la quema del castillo de Olvega fue el último capítulo de la Edad Media y el primer capítulo de la Edad Moderna. El pueblo, los campesinos, empezaron a ser personas cuando aquí, por no perder su libertad, prefirieron morir antes
que esclavizarse. La Olvega de 1474 era un pueblo eminentemente agrícola y pastor, pero tenía un adalid. El adalid era la familia de los Salcedo. Los Salcedo eran esa nobleza menor que son los mayorazgos y que tenía en Aldealafuente su castillo y su torre. Pero ellos nacían en Olvega y vivían en Olvega, seguramente en esta misma calle de los Mártires. Ellos fueron los que a los habitantes de Olvega de aquella época, pongamos un promedio de unos 800 habitantes, les dijeron: no cedáis y antes morir que ser esclavos. Y al frente de todos prefirieron la quema del castillo, que era la quema del pueblo, antes que ponerse en manos del mariscal de Castilla, señor de Ciria y Borovia. Pero, ¿cómo era el castillo? Tenemos que imaginárnoslo, porque no hay datos fehacientes. Yo pienso que si el castillo estaba junto a esta ermita, y esta ermita es del siglo XIII, y a la ermita no le pasó nada, el castillo que estaba junto no tenía la fortaleza ni la grandeza de este edificio de la iglesia. Por tanto, podía ser una especie como de morada de los Salcedo y poco más. Y allí se refugiaron todos para no morir acribillados por los soldados que traía el señor de Borovia. En consecuencia, la quema afectó al castillo y allí murieron todos. Por cierto, hablando de quema, vamos a hacer una aclaración. Este dibujo que aquí tenemos está reflejando el hecho histórico que aquí abajo se narra. Aquello de 1945 quiere decir simplemente que un pintor aragonés pintó una historia y un estudiante olvegueño la escribió tomándola de los textos antiguos con esa letra tan bonita para todos los olvegueños. Pues bien, este castillo, antes de ser pintado, debajo tiene, y esto no lo sabe casi nadie, un castillo pintado en gris, que estaba casi borrado. Y el año 45, don Leandro, que quería que en Olvega las cosas fueran más vivas, llamó primero a quienes pusieron una placa de madera, después barnizada de blanco, para que los pintores pudieran desarrollar su tarea. Pero aunque Manuel Peña, el sabio de Olvega, nos diga que el castillo más antiguo está en San Roque, que luego lo veremos, en realidad el castillo más antiguo es el que hay detrás de estas pinturas. Así quedó plasmado en el siguiente texto que se encuentra en una de las paredes de la iglesia. Nuestra historia dice así. El año 1474, a 14 de marzo, el conde don Agartón de la Cerda, conde de Medinaceli, puso cerco a este lugar de Olvega con 5.000 hombres de a pie y a caballo, y tuvo cercada la torre de dicho lugar 5 días, al fin de los cuales, que fue el 19 del mismo mes, puso fuego a la dicha torre,
después de haberla combatido por 5 días, y murieron en dicho fuego cerca de 430 personas, y entre ellas 25 desposados. Fue el autor del fuego Carlos de Luna y Arellano, mariscal de Castilla, señor de Ciria y Borovia, capitán general de dicho conde. Aquí yacen sepultados los mártires inocentes, ejemplo de los pasados, memoria de los presentes. Nuevo centro de estética avanzada Edén. Cuidarte es nuestra prioridad. Últimas novedades en aparatología facial y corporal. En facial trabajamos con la marca Guinot para un lifting facial con todas las garantías, único en Soria. Robot Liporadiology Vinci para el cuidado de nuestro cuerpo, fisioterapia, maquillaje, manicura, solarium. Ven y conócenos. Comodal, una firma con experiencia, calidad y diseño en el mundo de la decoración y el amueblamiento de interiores. Especializada en una madera noble como es el nogal español, con el que realizan todo tipo de mobiliario de hogares e instalaciones, tanto hoteleras como de cualquier otra índole. Comodal, una firma con garantía. Os esperamos en Almazán. La experiencia, la innovación, el trabajo profesional y un trato personalizado definen a Pinturas y Decoración Juan Carlos García. Además, contamos con lo último en pinturas, efectos óxidos, sedas, microcemento, murales decorativos, figuras geométricas y todo lo que puedas imaginar. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar? Pinturas y Decoración Juan Carlos García tiene la solución. Pues pasamos de la ermita de los mártires, don Ángel, a la que nos encontramos ahora. Nos encontramos en la ermita de San Roque. La ermita de San Roque nace de las muchas pestes que ha habido siempre en el mundo. Epidemias de la Edad Media, muy parecidas a ese coronavirus que ahora tenemos. Y entonces a San Roque, que por atender a los leprosos cogió la lepra y de eso murió, se le convirtió en el patrono contra las epidemias. Por cierto, hablando de epidemias, hablando de San Roque y hablando de nuestro castillo, vamos a ver si me aclaro. Veamos primero el castillo. El castillo no tiene la forma circular habitual con la que representamos el escudo de Olvega, sino que es más cuadrado, más parecido a un palacio que a un castillo. En segundo lugar, veamos que las llamas están fuera, no dentro, lo cual identifica más la realidad, porque en el texto que hemos leído de los mártires habla de que el pueblo fue incendiado, no que se quemaron ellos. Por tanto, tiene razón Manuel Peña cuando afirma que este es el recuerdo más auténtico de la quema del castillo de Olvega. Pero volvamos a tu pregunta. San Roque tenía que tener el cuidado de tantas epidemias como entonces la medicina no sabía curar. Y en consecuencia, a orillas del pueblo, a medio kilómetro de distancia del pueblo, se erigió esta ermita desde la que el santo velaba para que no cogiéramos epidemias. Pero además el santo recogía aquí, cuando alguien cogía una enfermedad, a San Roque tenía que venir a vivir y aquí pasaba los días hasta que se curaba. Luego, naturalmente, no es de extrañar que a este bendito santo Olvega lo haya tenido por patrono durante siglos. Es más, don Manuel Peña en su libro sigue creyendo
que aunque digamos que la fiesta del Cristo es en honor de nuestro patrono, el Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, San Roque es en realidad el patrono de Olvega. Y vamos ya a hablar algo de las epidemias. Tiene su gran importancia. En el siglo XV hay un enfrentamiento radical entre la nobleza y la monarquía. Pero hay otro enfrentamiento radical entre la nobleza y los campesinos. ¿Qué ocurre? Que las muchas epidemias que hay atacan principalmente a las ciudades, no al campo. En consecuencia, los señores que tienen en las ciudades sus quehaceres necesitan mano de obra. Invitan entonces a los campesinos a irse a vivir a la ciudad. Allí se van los jóvenes, los pueblos van muy a menos y las tierras se quedan sin cultivar. Va creciendo la burguesía. Ha crecido la burguesía que precisamente nace en el siglo XIV. Entonces, ¿qué ocurre? Que en primer lugar, por este despoblamiento de los pueblos, debido, repito, sobre todo a las epidemias que atacan a las ciudades. Segundo, al enfrentamiento que los señores mismos tienen entre sí por hacerse dueños de un pueblo y de otro. Los marqueses y condes, es decir, la nobleza, va ejerciendo una equivocada y radical actitud ante los campesinos. Porque en la Edad Media el sistema político-social era precisamente este. Los pobres campesinos necesitaban la autoridad de un noble para sus peleas entre vecinos. El noble necesitaba la defensa del rey para sus peleas con otros nobles. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que aquello que era una defensa tributada, claro está, ahora se va convirtiendo en un dominio tal que a los trabajadores del campo, de los señores, ya no se les considera ni siquiera operarios del campo, sino que se les obliga a contratarse como alquiladores de las tierras del señor. Nombrar a alguien señor de un pueblo era tanto como decir dueño de todo. Y los trabajadores son sus esclavos, porque la renta la tienen que pagar, venga bueno o venga malo el año. Esta es la razón histórica que justifica esa resistencia de los olvegueños a caer en manos de un noble. Y esto nos lleva a ese noble. ¿Quién era el conde de Medinaceli? El conde de Medinaceli, en el texto que hemos leído, dice don Albertón de la Cerda. Bueno, Manuel Peña, que sabe todo, dice que no era don Alberto, aunque aquí por insulto lo llaman Albertón y como venganza, sino un hijo suyo, Luis de la Cerda, era una de las familias más influyentes en la corte de Enrique IV. Los de la Cerda ya venían dando guerra desde los tiempos de Alfonso X el Sabio. La familia de la Cerda es una familia poderosa, descendiente de reyes. Pues bien, a don Luis de la Cerda, el que quemó a Olvega, a los pocos años, cuando cambian tanto las cosas, con Isabel la Católica empieza la modernidad y como tonto no debía de ser, la reina lo pone a su servicio y acaba nombrándolo duque, al que antes era solo conde. Claro, en ese momento, y viendo también esa circunstancia en la que el pueblo de Olvega, por esas circunstancias que decíamos, se oponía al conde, la reacción del conde, ¿cómo fue? ¿Y cuántas veces se le pidió al pueblo de Olvega que depusiera esa actitud? Realmente tenemos un rey, Enrique IV, que es de los peorcitos que ha tenido la corona de Castilla. Entonces el rey, para sentirse apoyado, sobre todo en el conde de Medinaceli y los de la Cerda, que son la misma familia,
Se apoya en ellos, que son los que lo defienden, pero claro, ¿a costa de qué? De que él les dé todo lo que ellos pidan. Ahora, en este caso, ha pedido que le dé las tierras del Moncayo como propiedad. El rey se las concede. Por una vez, los agredeños y olvegueños se resisten y no llega a tomar posesión. A los pocos años vuelve la misma insistencia. Entre tanto, los Salcedo influyen ante el rey para que desdiga y borre esas concesiones. Pero en definitiva el rey, que juega un día con unos y otro día con otros debido a su debilidad, no tiene personalidad, acaba concediéndosela. Insisten 5 días por apropiarse de Olvega, con Ágreda no se atreven. Y entonces a Olvega, como se resiste tanto y como escarmiento para los demás que se resisten, queman el pueblo. ¿Fue un llamamiento de atención a los agredeños? ¿El ataque a Olvega fue ese llamamiento para asustar a los agredeños? Evidentemente. Evidentemente, eso de que llegaras hasta esos extremos de quemar una población es sin duda alguna para escarmiento de los demás que se resisten. Pero por cierto, al quemarse el pueblo, con las orejas cachas, se tuvieron que ir sin conquistarlo. 5.000 hombres, es lo que cuenta la historia. Sí. Para una población que entonces estaba en torno quizás a lo mejor a las 1.000 personas. No llegarían. No llegaban. No llegarían. Pero la verdad es que todo lo que deshizo el fuego de la quema del castillo, nuestra reina, doña Isabel, lo compensó después. En definitiva, es que doña Isabel representaba eso, la nobleza baja, llamemos así a los mayorazgos, se está oponiendo a la nobleza alta, que son los que manipulan al rey y quieren un orden nuevo en el que haya más justicia, más equilibrio, más pan para todos. Y entonces los Salcedo están por esta zona nuestra soriana y por esta zona del Moncayo, ya que los Salcedos en Olvega tenían muchas tierras y algunos de ellos habían nacido en Olvega. Entonces al rey le aconsejan: retira ese título que le has dado. Pero eso por 4 veces se repite hasta que al fin queman el pueblo. Y ya desde entonces nunca más el rey, porque viene la guerra civil entre el rey y su hermana Isabel la Católica, se impone Isabel la Católica. Isabel la Católica sabe que Olvega ha sido fiel a esa modernidad de defender la libertad a costa de todo, y por eso viene a Olvega y reza ante la Virgen de los Mártires. Ahora contaremos también ese papel que tuvo, pero si le parece, don Ángel, lo vamos a contar en otra de las ubicaciones y en otro de los puntos donde tenemos también otro castillo. Perfecto. Seguiremos. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Marina Multimarca abre sus servicios en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio.
Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Y de la ermita de San Roque pasamos a otro templo. En la ermita de la Virgen de Olmacedo se encuentra un particular escudo de escayola. Estamos haciendo la ruta de los castillos de Olvega para que veamos que somos nobles, que tenemos grandeza, para que nunca se nos olvide y sobre todo para que vivamos de tal manera que también de nosotros se pueda decir que tenemos ese fuego en la sangre que nos hace llegar a todos los heroísmos que haga falta. Pero sobre todo, aquí estamos a los pies de la Virgen de Olmacedo, que aquel día, desde su ermita, lloró cuando quemaban Olvega y morían los 430 olvegueños que tantas veces habían venido a quererla y a rezarla. Ahora estamos ante un escudo de Olvega que viene de principios del siglo XX. Es una escultura de escayola que estaba antes en el centro de la ermita, pero ahora, para no estorbar a los clientes, a los piadosos devotos que vienen a verla, se ha puesto en una de las capillas. Es bonito ver que se juntan el anagrama de la Virgen con sus estrellas y el escudo ardiendo en llamas. Es el ideal humano. La llama, las estrellas, la Virgen y el pasado. El pasado, todo esto junto para construir un mundo mejor. Aquí estamos viendo, al contrario de San Roque, un castillo redondeado. Es decir, más ideal. Más ideal, que es como les gustaba en el siglo XV, que se pintaran los castillos. El de San Roque es más natural, más cercano a lo que era en realidad aquel castillo-palacio en donde se refugiaron nuestros mayores para no entregarse a los que los invadían. Aquí tenemos el que va a ser luego la base del escudo oficial de Olvega, que se aprobará, pues hará unos 30 años, no hace más. Fue aprobado por el Ministerio y realmente reconocido como escudo oficial de Olvega. En este vemos también el detalle que veíamos en San Marcos. Las llamas vienen de fuera. Es decir, no es que los olvegueños se suicidaran, es que los abrasaron desde fuera los invasores. No es exacto pensar, aunque claro, aquellos versos con que acaba el recuerdo histórico que hay pintado en la Virgen de los Mártires, aquí yacen sepultados los mártires inocentes, nos hace pensar en esos mártires de la libertad que murieron en aquel castillo y en aquellas llamas. Pero eso ocurre a finales del siglo XV. Y sin embargo, la ermita de la Virgen de los Mártires y la Virgen de los Mártires son del siglo XIII. Existían ya antes. ¿Por qué? Porque para los cristianos los mártires son siempre los que llenan el calendario. Los mártires son los que han amado tanto a Cristo que por ellos han dado su vida. Y por tanto son siempre un ejemplo, un atractivo para que nosotros por Jesucristo hagamos todo bien. Ocurrió después que la reina Isabel, en agradecimiento a lo que Olvega había hecho por su ley,
Una ley que se estaba fraguando entonces cuando nos quemaron, pero que va a ser el ideal moderno de la política española que nace con los Reyes Católicos. Isabel ve en Olvega un anticipo de lo que ella quería, que nunca más nadie pueda explotar a nadie. Y por eso, por todo lo que habíamos perdido, nos dio su amparo, su protección. Y por eso regaló a Olvega, en agradecimiento, la propiedad de la Sierra del Madero y los campos de Arabiana. Más tarde, su nieto Carlos V también nos regalará la libertad frente a Ágreda, que era la cabeza del municipio. Somos villa desde entonces independiente de Ágreda. ¿Qué más hizo Isabel la Católica? Muchas cosas. Por Olvega, todo. Amparó a nuestros antepasados de tal manera que a los 50 años de la quema de un pueblo, cuando casi no quedan más que 4 pastores y poco más, pues a los 50 años de ese pueblo, en ese pueblo nacen un obispo de Medinasidonia y de Extremadura. Nace también otro de la familia de los Morales, que es el inquisidor general de Valladolid y de Granada. Nace otro también, que es el presidente o jefe de la institución de Santiago. Quiere esto decir que unos olvegueños quemados no hubieran florecido tanto sin el amparo de la reina. La verdad es que consta históricamente que Isabel la Católica, después ya cuando se ha serenado su reinado, vino a Olvega y con los olvegueños estuvo rezando delante de la Virgen de los Mártires. Concretamente, la asociación Molino de Almagre se crea alrededor de 2004, más o menos. Es la primera obra que se hace, la escribe Ángel, y se lleva a cabo en lo que es la Plaza del Pueblo. Entonces allá la obra fue muy cortita y luego se quemó la iglesia en consecuencia de lo que del hecho que había pasado, ¿no? Bueno, transcurren los años, nos vamos pasando. En el 2008 volvemos a recrear el castillo en llamas, que es lo que pondréis ahora o se pondrá. Y entonces ahí ya sí, la obra ha crecido, ya tiene muchos actores, se vuelve a bajar a la iglesia, volvemos a quemar la iglesia, pero ya en consecuencia de otra manera, más espectacular, recreando siempre nuestra historia. La asociación sigue andando hasta el 2011, digamos que fueron sus años de esplendor, y en el 2011, pues bueno, se cierra, digamos, ese camino. Los jóvenes que teníamos como actores se nos van a estudiar fuera, y los un poco más mayores dicen que se hacen viejos y que ya no quieren hacer papeles de teatro. Y nos quedamos con las ganas de emprender ese camino nuevo siempre que alguien llame a nuestra puerta a Antonio o a mí porque quieren hacer algo, porque nosotros estamos deseando. De hecho, lo intentamos, lo volvimos a intentar con una obra que era una comedia, pero no llegó a camino. O sea, la gente, cuando le hablas de estudiar, porque al final una obra de teatro es estudiar unos diálogos, una fluidez y un montaje que al final se refleja encima de un escenario. Para nosotros sería un amanecer, un siglo nuevo, una nueva edad de oro. Haríamos como el ave fénix, volveríamos a resurgir de las cenizas, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay que también decir una cosa, porque, o sea, mi hija llevaba la dirección entre Ángel y ella, es Alicia Gómez, que la conocéis también. Entonces, a ver, también influyó un poquito en que toda la asociación también se viniera un poquito abajo, ¿no? Hay que reconocerlo.
En un momento dado, yo qué sé, pues a lo mejor se animaría, yo qué sé, pues podría venir a echarnos una mano en función de lo que podríamos hacer o no podríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues también ponerle ahí un poquito una pica a ella, porque ella también fue una gran defensora de la asociación. Lo único que exigimos es mucho amor a Olvega. El último escudo lo encontramos en otro punto del centro de Olvega. No es en una iglesia, sino que se trata de las puertas de entrada de las antiguas escuelas. Para muchos es parque, pero sobre todo es nuestra escuela. Hacia el año 1930 se inauguraron unas escuelas que eran lo mejor de España. Y en esa escuela aprendí yo a leer, a querer, a jugar y a tener amigos. Esta era mi escuela. Pero resulta que ya en aquellos tiempos el castillo ardiendo era como algo imprescindible en la vida, en el pensamiento y en el corazón de los olvegueños. Por eso cuando se hicieron estas escuelas, en la puerta, en las dos puertas de entrada, se puso el escudo, que entonces no era un escudo, era simplemente un recuerdo del castillo en llamas y de nuestra historia. No siendo el escudo, ¿por qué se eligió ponerlo? ¿Se sabe? Porque la tradición sí se mantenía y, entre otras cosas, pues nos ha servido pues, a los olvegueños para llamarnos con orgullo la segunda Numancia, y ese título en Soria no se puede perder, y para mantenerlo aquí estamos, y aquí estaban para que nuestros niños al entrar a la escuela aprendieran muchas cosas, pero también su propia historia, sus tradiciones, la honradez y el sentido de la libertad de nuestros mayores, que por libertad murieron antes que ser esclavos de nada ni de nadie. Así, llegamos al final de esta interesante ruta, en la que gracias a don Ángel y a Juan Antonio hemos conocido un pedacito más de nuestra historia. La que forjaron los mártires, la que forjó la segunda Numancia. Preview.